a Jesús López, periodista, que es líder de comunicaciones corporativas de PepsiCo Chile, industria que se dedica al rubro de alimentos y bebestibles. Y también ha aceptado nuestra invitación Jessica Rivas, periodista y que actualmente es Senior Manager de Comunicaciones Internas de Scotiabank. ¿Cuál es la característica que une a estas tres expositoras? Es que en los tres casos se trata de actividades financieras o productivas esenciales. No son actividades de las cuales se pueda prescindir. Entonces, el desafío de sus empresas ha sido tener, por un lado, que mantener la actividad operativa y por el otro lado, transmitir adecuadamente a sus públicos la situación en que se encuentran y cómo afrontarla. Sin hacer mayores introducciones, entonces voy a dejar en primer término con la palabra a María Soledad Vial, jefa de imagen y extensión de Arauco, para que nos haga su presentación. Desde ya invito a todos los que nos están siguiendo, que quieran hacer consultas, hay un ítem dentro de esta transmisión vía Zoom que les permite hacer preguntas a través de ese formulario. Soledad, quedas tú con la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, primero comentar lo que estaba comentando María Eugenia, para todos nosotros ha sido una novedad todo este escenario que estamos viviendo hoy día, y en ese sentido, en el fondo, ha sido un gran desafío para todos, desde pensar en que tenemos que trabajar para comunicar a gente que hoy día está en las operaciones y también a gente que está en sus casas. Porque también tenemos equipos de personas que hoy día están trabajando desde las casas, y también desde una lógica nuestra, que nosotros también estamos en nuestras casas. Entonces ese ha sido un gran desafío hoy día, el comenzar a trabajar de una manera distinta. Bueno, para ponerlos en contexto, decía María Eugenia, nosotros estamos catalogados hoy día como una empresa esencial. Estamos en Chile trabajando hace 50 años, presentes en los negocios de la celulosa, la madera, los paneles y energía, que son todos productos que hoy día son materias primas para generar productos que están hoy día, productos para temas de salud y médicos, pero también papeles, cajas, cartones, o también en el fondo para la construcción, todos productos hoy día que son muy necesarios, y por lo tanto eso hace necesario en el fondo que sigamos operando en un entorno también muy complejo, donde hoy día tenemos más de 18.000 trabajadores y presencia industrial en 11 países. Esto hace en el fondo que tengamos mucha gente trabajando en nuestras operaciones, y también en entornos muy distintos. Todos los países hoy día han tenido distintas regulaciones, distintas formas de operar y distintos tiempos también. Entonces eso también ha implicado un gran desafío para nosotros. Y ahí es donde nosotros tuvimos como empresa que readecuarnos rápidamente, readecuarnos también en un entorno donde en un principio nadie, ni siquiera nosotros, sabíamos en el fondo qué es lo que era esto, cómo nos iba a afectar a todos nosotros en la salud. De hecho, en un principio yo creo que todos, cuando escuchábamos a alguien que estaba contagiado, teníamos la inquietud de cómo iba evolucionando esto, cómo había que tratar, cuáles eran las cosas que había que hacer en la casa, y lo mismo nos pasó en las empresas. Y en ese desborde inicial, en el fondo, tuvimos que también reaccionar rápidamente para poder hacernos cargo de esta emergencia. En ese sentido también fue un gran desafío el que teníamos ciertas tensiones en las cuales teníamos la necesidad de seguir operando, y tensiones internas, trabajadores que necesitan en el fondo seguir manteniendo la continuidad operacional, pero a su vez con una familia en la casa, que en el fondo estaban los niños en la casa, la familia completa en la casa, y que recibían este mensaje, el quédate en casa. Entonces, cómo en el fondo lidiar con eso de que era necesario continuar nuestras operaciones porque teníamos que seguir entregando esta materia prima, pero por otro lado, en el fondo teníamos una tensión de que como no sabíamos cómo funcionaba este virus y cómo teníamos que hacer las cosas en el fondo, mucha gente en el fondo tenía esa tensión de qué hacer. En ese sentido, fue súper relevante la instalación de nuevas herramientas de trabajo, desde la conexión desde la casa, pero también herramientas y competencias dentro de nuestras instalaciones.
porque teníamos que adaptarnos a este nuevo escenario, generar equipos de trabajo que también en el fondo se adecuaran a lo que hoy día era algo muy importante, que es la salud de las personas. Probablemente muchos de nosotros teníamos procedimientos para temas de pandemia quizás escritos, pero jamás los habíamos ejecutado y jamás había sido necesario en el fondo poner en práctica eso. Entonces hoy día todas esas cosas que a veces teníamos escritas en un papel, fue necesario empezar a ejecutarlas y eso significó en el fondo generar nuevas competencias y adaptarnos hacia lo que se venía para adelante. Yo creo que desde marzo ahora también hemos ido evolucionando y hemos ido adaptándonos, y si hoy día tratamos de pensar lo que estábamos haciendo en marzo y cómo estábamos en marzo, la verdad que no ha pasado tanto tiempo, pero en verdad es mucho lo que ha pasado. Bueno, y en ese sentido, cómo las comunicaciones siguen operando. Lo primero es ponerse al servicio de las prioridades definidas por la empresa. En nuestro caso, en el fondo se definieron 3 prioridades en orden de importancia. Primero, resguardar la salud de las personas, de nuestros trabajadores y de las comunidades. Como segundo, prioridad en el fondo poder con las autoridades y cumplir con las disposiciones que se estaban definiendo en todos lados. Y tercero, salvaguardar la continuidad operacional para poder seguir entregando esta materia prima. Y esto es muy importante en el fondo, como les decía, en una empresa donde teníamos tantos trabajadores y también donde tenemos proyectos muy importantes funcionando hoy día. Por ejemplo, tenemos la inversión más grande en la historia de Arauco, a su vez construyéndose, que es el proyecto de modernización y ampliación de la planta Arauco, donde además tenemos 8.000 trabajadores adicionales en el fondo de empresas contratistas que están operando, y muy necesario en el fondo también seguir con ese trabajo y seguir en el fondo continuar en el fondo esto para que a futuro podamos entregar más materia prima, pero resguardando la salud de las personas. En ese sentido, y desde las comunicaciones, quisiera comentarles en el fondo desde la mirada desde 3 puntos, desde el rol que tenemos como comunicadores, desde el despliegue que estamos haciendo, como decía la María Eugenia, que hoy día hemos tenido que ir cambiando las herramientas o los medios a través de los cuales estamos llegando, y terminar con las claves en el fondo que nosotros hemos ido descubriendo en el camino, que son muy importantes para esta nueva manera de hacer comunicaciones en este entorno en el fondo. Desde el punto de vista del rol, comentarles que primero, lo primero que teníamos que hacer era trabajar en un contexto donde había mucha ansiedad, y en ese sentido buscar generar confianza y tranquilidad. Y es así en el fondo como nosotros generamos 3 ejes clave para poder generar esa confianza y esa tranquilidad. Primero es apoyar en la educación para la prevención. En un principio no teníamos muy claro en el fondo qué es lo que era todo esto, el virus, y cómo teníamos que trabajar o incluso estar en la casa en el fondo y reaccionar ante este virus. Entonces ahí apoyar muchísimo en la educación para la prevención, para prevenir el contagio. Segundo, comunicar las medidas tangibles que estábamos desarrollando en todas nuestras instalaciones, porque es muy importante en el fondo para transmitir tranquilidad el contar en el fondo todas las medidas que estamos implementando para nuevamente prevenir. Y por último, también ir contando todos los aportes que estamos haciendo en la comunidad, porque nosotros estamos presentes en muchísimas comunas a lo largo de todo el país, y en ese sentido, en el fondo, poder ir contándole a la comunidad también los aportes que también van en línea, por un lado, en la prevención, por otro lado, nosotros tenemos una fundación educacional que hace 30 años ya está operando en las zonas donde estamos, en apoyar en la capacitación de escuelas municipalizadas, y en ese sentido también teníamos algo que decir y algo que aportar. Hoy día el tema de la educación también ha sido un tema muy, muy relevante, el cambio que ha habido y todo lo que se han tenido que adecuar este año los profesores para poder llegar a sus alumnos, y en ese sentido también en el fondo poder comunicar este aporte que se está haciendo, y también de alguna manera desde las comunicaciones buscar cómo llegar a esos profesores para poder seguir apoyándolos.
y por otro lado desde el emprendimiento y desde el desarrollo de proveedores locales, desde la producción, por ejemplo, de mascarilla para estos 18.000 trabajadores que tenemos nosotros, cómo poder buscar apoyar a proveedores locales y a gente que hoy día estaba necesitando para que ellos mismos pudieran desarrollar estas mascarillas y de alguna manera sí tienen un sustento en sus hogares. Bueno, y todo eso en el fondo, hacerlo desde una lógica de hablar desde lo que somos nosotros y lo que hacemos, lo mismo que les estaba diciendo ahora, nosotros estamos presentes en muchas cosas, y por otro lado, en el fondo hay cosas que ya teníamos la experiencia, entonces desde ahí poder comunicar y de esa manera en el fondo ser auténticos en las comunicaciones contando las cosas que estamos haciendo. Desde el punto de vista del despliegue, contarles en el fondo que por un lado tuvimos que buscar nuevos códigos de comunicación, buscar nuevos códigos en el sentido de legitimizar lo que estamos haciendo, buscar sobre todo en el tema de las medidas que estamos tomando y de la prevención, buscar dar mensajes claros y didácticos y poder mostrar de alguna manera más fácil cómo implementar las cosas. A veces uno veía un montón de listados y protocolos y tratar de entenderlos en forma práctica en la vida diaria nuestra, cómo se implementa esto, y por otro lado generar pertenencia, orgullo local. Y en ese sentido, por ejemplo, contarles un ejemplo muy concreto, en el caso de la que les comentaba antes, que es la modernización de la planta Arauco, tenemos ciertos equipos que están trabajando dentro de las plantas hoy día que tienen un rol en torno a la prevención del COVID. Y en ese sentido, el mismo equipo de trabajo quiso apoyarnos en el tema de comunicación y tienen una persona que es un rapero. Y este rapero en el fondo, para poder transmitir esas conductas que eran necesarias dentro de la planta, generó un rap que les voy a mostrar acá y que la verdad que hoy día ha tenido mucho éxito y que se transmite en muchos lados en el fondo porque muestra las conductas que son necesarias dentro de una operación. Desk in the beat, bro. Coronavirus, una amenaza que es global, pero que entre todos la vamos a mitigar. Aquí en Echeverría nos tenemos que cuidar, taparnos con el antebrazo, la boca al estornudar. Todas las mejoras debemos que respetar. Aquí en la faena antes de ingresar, la temperatura nos tenemos que tomar y el respirador es obligación usar. A los casilleros alcohol gel debes usar y más de 10 minutos no te puedes demorar. 1 metro de distancia entre compañeros, puedes informarte con saludo japonés, el Gong Show de China o el hindú Namaste. La fila pa'l casino es en zigzag, el punto rojo es en donde te debes ganar y esperar tu turno para y no te olvides de tus manos con jabón lavar, con tu ficha roja, azul, verde o amarillo, sin buzo, ni casco, ni geólogos chiquillos. Yo me cuido y cuido a mis colegas, no quiero que se enfermen ni que pierdan la pega, así que por favor seamos disciplinados, todos somos adultos, seamos educados. En la bodega es una sola fila y solo 2 personas por cada ventanilla y respeten al Team COVID-19. No lo voy a mostrar completo, lo quise mostrar hasta ahí para que fuera una parte en el fondo lo que pudieran ver, pero es un ejemplo de cosas que se están haciendo en nuestras instalaciones y ahí donde en el fondo también súper importante que cada uno participe, el que nuestra gente participe y sean creadores, porque la verdad que es algo que es hoy día en el fondo muy, podría uno decir como una canción que a uno le queda dando vuelta y que muestra con ejemplos muy concretos las cosas que tienen que hacer. Por otro lado, muy importante en el fondo aumentar la cantidad de comunicación, pero por otro poco. Entonces, en ese sentido, tratar de ser rigurosos en estar comunicando permanentemente, pero también con un foco claro. También en el fondo lo que yo les decía al principio yo creo que uno hoy día no se acuerda lo que pasó en marzo, pero también desde marzo uno empezó a comunicar ciertas cosas y uno empieza a mirar para atrás. Hoy día tiene que comunicar
por ejemplo, en términos de las medidas, las mismas. Uno las sigue viendo y todo, pero a veces uno se le van olvidando, y es ser rigurosos de seguir mostrando y de seguir, en el fondo, haciendo hincapié, porque son esas las acciones que nos van a servir, en el fondo, para poder hacer frente a esta pandemia. Por otro lado, aumentar la frecuencia de nuestras comunicaciones, generando cercanía y confianza. En ese sentido, tanto internamente como externamente, nosotros generamos hoy día un newsletter que permite, esperemos un minuto, creo que estoy con algún problema de conexión. Que nos permite estar comunicando diariamente cuáles son nuestras medidas y cuáles son las cosas que estamos haciendo con nuestros trabajadores. Entonces, en ese sentido, iría todos los días a nuestros trabajadores, y 2 veces a la semana, en términos de comunidad, estamos entregando newsletter para poder comunicar nuestros mensajes. Son newsletters que muestran 3 noticias diariamente, y que además muestran en el fondo cómo van los contagios dentro de nuestra empresa, en el fondo. Entonces estamos comunicando con eso a todos nuestros trabajadores qué es lo que está pasando. Después, también otra cosa que hicimos internamente es la creación de un WhatsApp Business, un WhatsApp que es tanto para nuestros trabajadores como también para la gente de la comunidad, que es un canal directo e inmediato con la gente. Entonces, en ese sentido también todas las cosas las mandamos, y también con eso nos permite llegar a trabajadores que hoy día no estaban conectados a través de mail. Entonces a ellos podemos llegarles con mensajes y con la comunicación también diaria. Este mismo newsletter que les mostraba también se le manda diariamente a través del WhatsApp a todos los trabajadores. Y eso también permite, en el fondo, bilateralidad de la comunicación, en el fondo. Vamos recibiendo feedback también de ellos, también de repente les mandamos campañas en donde les decimos, pregúntanos ciertas cosas, y esas preguntas te las vamos a responder. Y la verdad, lo bueno que tiene el WhatsApp Business es que no es algo que nosotros recibimos todos los trabajadores, sino que solo la persona que lo administra, pero sí en el fondo podemos estarle respondiendo todas las preguntas a todos. Bueno, y en términos de clave, nosotros hemos definido 7 claves que son muy importantes. Por un lado, como les decía recién, que la frecuencia sí importa. Creemos que es muy importante estar comunicando diariamente, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy día. Es muy importante que la gente esté informada de todo lo que está pasando en nuestras instalaciones. Muchas veces en las comunicaciones, en el fondo, en las empresas, nos cuestionan el que no se enteren en el minuto. Y hoy día, más que nunca, es muy importante esto de estarse enterando, en el fondo, constantemente de lo que está pasando, y en forma oportuna. Lo otro, poner personas en sus necesidades. Uno tiene la tentación de estar comunicando, incluso en estos mismos newsletters, de comunicar las cosas que a uno le importan. Y hoy día, en el fondo, poner foco de qué es lo que le importa a la gente saber. Y en ese sentido, en el fondo, no perder ese foco de que estemos comunicándole siempre lo que la gente necesita saber. Lo otro es buscar nuevos formatos para comunicar, y en ese sentido una canción, como les mostraba antes, o un newsletter diario, que la verdad que significa mucho trabajo. Diariamente estar generando este newsletter para el equipo es muchísimo trabajo, pero la verdad es que son formatos que hoy día se agradecen, no son nuevas formas de comunicar. Y lo otro, en el fondo, es buscar también dentro de estos nuevos formatos, de que a veces una misma comunicación en todos los formatos igual no sirve, que hay que ir adecuándola para los distintos formatos. Lo otro es buscar comunicar de alguna manera en que se ancle en nuestra identidad. Ser auténticos y buscar, en el fondo, que las cosas las comuniquemos desde nosotros, y no tratar de comunicar todo y de una manera, en el fondo, como todos los otros lo están haciendo. Lo otro es en lo que nosotros, que esto, la verdad, todavía nadie tiene certeza de nada. Todos los días van cambiando las comunicaciones, todos los días va cambiando lo que está pasando, y sobre todo al principio era mucho más. Hoy día, en el fondo, uno ve un poquito más tranquilo, pero igual no sabemos a futuro, no tenemos todas las respuestas, y en ese sentido
atreverse a comunicar sabiendo que no vamos a tener todas las respuestas, y que a veces contestar un no sé puede ser también una respuesta. Lo otro es considerar en el fondo y tener muy presente que el adentro y el afuera, o el afuera y el adentro, hoy día en el fondo son lo mismo. La comunicación interna y la comunicación externa hoy día son muy relevantes, que se trabaje codo a codo, y que en el fondo no haya una reja que divida lo que se hace internamente y lo que se hace para afuera. Entonces hoy día el trabajo en equipo, entre los equipos de comunicación interna y comunicación externa, es muy relevante. Y por último, la síntesis, y hoy día en el fondo entender que hay que estar entregando mensajes clave, pero también en el fondo estar comunicando constantemente, y en el fondo tratar de ir permanentemente con los mensajes, porque es la única manera en el fondo de que la gente se le vaya quedando. ¿En qué estamos hoy día? En búsqueda de nuevos formatos. La verdad que algo que nosotros no habíamos hoy día practicado mucho es el tema de los webinars, y la verdad que hoy día hemos visto que es una gran herramienta, tanto para público interno. Estamos teniendo desde reconocimientos, encuentros con los gerentes corporativos, encuentros entre los equipos a través de reuniones y seminarios permanentemente, pero también con la comunidad. La verdad que a través de nuestro Facebook, a través de YouTube, de distintas plataformas, hoy día estamos haciendo muchísimos webinars, y la verdad que hemos tenido mucha participación, muy bien acogida la participación, desde temas comunitarios, pero también para educar en ciertas cosas. Lo segundo es diversificar, y por ejemplo, en el fondo, en temas de campañas radiales, este mismo rap, hoy día se ajustó el rap que nosotros teníamos dentro de nuestras instalaciones a un rap para la comunidad, o los tips de invierno, buscar de alguna manera comunicar y diversificar en las radios y en otras plataformas de manera distinta. Lo otro, relevar el rol y la participación de la comunidad, buscar entregar testimonios de la gente de la comunidad y hacerla partícipe. Hoy día tenemos mesas de trabajo con las comunidades también online funcionando, y esas mesas también que comuniquen lo que estamos haciendo, y es muy relevante eso. Y lo último, trabajar en una unidad entre equipos seguros y familias seguras. Hoy día dentro de nuestras instalaciones teníamos lo que llamábamos los equipos seguros, y la verdad que hoy día lo que vemos es que si el equipo falla o la familia falla, falla el sistema completo. Por lo tanto, en ese sentido, hoy día tiene que ser una unidad completa lo que estamos trabajando dentro de nuestras instalaciones, como en las familias, para que el modelo completo funcione bien. Y en ese sentido, el trabajo de estos dos mundos juntos es muy, muy relevante. Entonces, en ese sentido, hoy día hacia adelante estamos haciendo una campaña que trabaje eso, trabaje lo que el trabajador hace dentro de la instalación, como también con su familia fuera de la instalación y con la comunidad. O sea, hoy día somos todos uno, comunidad, familia y empresa. Entonces, en ese sentido, muy relevante trabajar todos como un solo equipo. Eso es. Agradecemos a María Soledad Vial esta presentación que nos está mostrando nuevos e impactantes cambios que se están produciendo en el mundo de las comunicaciones. Esto es muy transversal, también como ocurre en prensa, en los medios de comunicación tradicionales, las empresas también tienen que innovar. Mientras damos el pase a María Jesús, que va a ser nuestra siguiente expositora, quiero aprovechar de agradecer y leer algunos de los chats que nos han escrito quienes nos están siguiendo, ¿ya? Entonces aquí les mandan saludos. Claudia Betancourt, que trabaja en comunicaciones en el Ministerio de Educación, felicita por la presentación. Mirta Fuensalida pone muy bueno, lo importante es que llegue al trabajador. También Tere Aguirre dice que con la pandemia el WhatsApp se ha convertido en la principal herramienta de comunicación. ¿Creen que esto cambiará definitivamente la forma de comunicarse a futuro? Una pregunta que la haremos al final. María José, otra panelista, escribe, otra de las participantes escribe, excelente, muchas gracias. Así que han recibido muchos saludos. Dicho esto, vamos a ofrecer la palabra a María Jesús López. Ella es periodista y es líder de comunicaciones corporativas de PepsiCo, una empresa que además tiene el aditamento que es con un componente internacional muy fuerte. Así que nos va a mostrar otra visión de lo que son las comunicaciones en tiempos de COVID. Muchas María gracias, Jesús, tienes la María palabra. Eugenia. Muchas gracias, te pasaste, María Eugenia, y bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan
hoy día en este webinar. Realmente para mí es un placer tener una charla como esta en un momento como este, y agradezco de antemano a la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas por la tremenda invitación a exponer. Gremio que además yo creo en este periodo adquiere una gran importancia, no solamente este gremio, sino instituciones que apoyan al mundo femenino. Como saben, esta noticia yo creo que no quedó inadvertida para todas las mujeres de Chile, que este virus haya borrado de 10 años de nuestro trabajo y de nuestro empleo femenino. Así que por lo menos yo aprovecho el foro para fomentar instancias como esta, y también para decirles a todas las mujeres que vamos para adelante, que podemos, y que ojalá hayan más instancias como esta y más gremios que ayuden al mundo y al gremio femenino a seguir creciendo. Porque lo único que pierde Chile en realidad, y yo soy una convencida de eso, es talento. Pero bueno, no me invitaron a hablar de eso, así que sin más voy a entrar al tema de COVID. Básicamente me gustaría partir con que esta es la era de la información. En ese sentido, no sé si algunos de ustedes han leído, y si no, se los invito a leer a un periodista que tiene un Pulitzer, que se llama Thomas Friedman, que escribió La Tierra es plana, un libro que yo creo que está más vigente que nunca, donde nosotros vemos en definitiva que hoy día los efectos de lo global en este nuevo flujo de información no tiene absolutamente ninguna restricción. Estamos viviendo el COVID en vivo, todos los días, y ese fenómeno se agudizó mucho. Nosotros sabíamos de alguna manera que estábamos en un mundo hiperconectado, que la Tierra era plana. Yo creo que los periodistas y las personas que trabajamos en comunicaciones y asuntos corporativos, sobre todo en comunicaciones externas, sabemos que el flujo de la información ya no va a parar nunca, pero hoy día con el COVID estamos viviendo un fenómeno, una crisis completamente en vivo, donde las personas buscan instantaneidad, como tal cual dijo la Sole. Nuestras empresas internamente también buscan instantaneidad en la información, y eso es muy importante. Y esta es una era en donde las empresas obviamente agudizan fuertemente lo que está pasando afuera con lo que necesitan que pase adentro también. En esta era que las empresas agudizan este fenómeno de la colaboración, es mucho más importante, yo creo, la idea de colaborar entre ellas o entre las áreas. Thomas Friedman también habla de eso, por eso los invito a leer el libro. Creo que a pesar de que fue escrito hace muchos años, está cada día más vigente. No estamos ajenos como empresa, en definitiva, a que las empresas van a tener que empezar a colaborar, no solamente entre sí, como un ente social, sino que entre áreas ya los silos no funcionan. Y eso hace que la comunicación sea cada vez más importante. A mí muchas veces me gusta pensar que las áreas de asuntos corporativos o de comunicaciones, como queramos llamarlo, básicamente son un poco el bombo que marca la comunicación o la forma en que las empresas hacen cultura. Donde claramente, en definitiva, las empresas tienen que unirse en pos de un bien común, en este caso es el COVID, pero sin que tengan una relación, una comunicación y una colaboración conjunta entre las áreas. Eso no va a ocurrir y no va a fluir de manera correcta. O sea, las empresas hoy día cada vez tienen que colaborar más. Y ahí es donde el área de asuntos corporativos, como digo, entra a ser un habilitador de esa comunicación y de esa colaboración. Sin un área de asuntos corporativos es muy difícil poder unir los pedazos que hace cada área. Y hoy día en el COVID eso también se agudizó. En definitiva, cada área no va a poder trabajar sola y no va a poder generar una cultura de cambio, que es lo que necesita el COVID. Y de hecho, muchas teorías hablan que las crisis son momentos muy importantes que uno debiera como comunicador aprovechar esa ola para generar un hábito de cambio en la cultura. Y yo creo que un poco nosotros aprovechamos eso también en PepsiCo. Pero también muy importante, y no dejar de lado, en las áreas de asuntos corporativos, en momentos como este de crisis, que yo creo que a todos nos agarró un poco en curva, como decimos, tenemos que ser ágiles, flexibles y mantener la calma. En definitiva, de nosotros se espera, también ya ahí me agarro un poco de lo que decía Soledad, que me pareció muy interesante, de nosotros se espera que seamos las personas que llevan la comunicación con la máxima agilidad de afuera hacia adentro, y que adentro la comunicación sea confiable,
que nosotros seamos flexibles, en definitiva, agilidad sobre perfección, o sea, no podemos esperar a que todo esté perfecto cuando estamos comunicando sobre una crisis, pero sí la información tiene que ser confiable y sobre todo mantener la calma. A nosotros nos pasó mucho que las cúpulas de la organización en sí, la gerencia y el directorio, no sabía qué es lo que está, cuáles eran las decisiones que estaba tomando el gobierno o qué decisiones iban a tomar en definitiva a afectar la operación, y nosotros somos un poco los responsables de llevar esa calma y llevar un poco el ritmo de que, de que vamos a salir adelante y que no tenemos que atarantarnos en la toma de decisiones. Y además lo tenemos que hacer todo eso con una sonrisa en la cara, yo digo, es como la parte más difícil, porque en definitiva también esperan del área de asuntos corporativos o de comunicaciones que mantenga en definitiva un poco el estado de ánimo. Nosotros somos los que no podemos perder ni la cordura, ni ponernos nerviosos frente a las crisis que se nos avecinan, porque somos el área responsable de mantener además la comunicación hacia afuera y mantenerla de forma fluida. Entonces, un poco qué fue lo que hicimos nosotros como PepsiCo, ya después de toda esta introducción, es que logramos unir un poco de estabilidad, nos dimos cuenta en el diagnóstico que teníamos que ser confiables al momento de comunicar, que la empresa necesitaba que la comunicación fuera completamente fluida, rápida y confiable, y asimismo nos dimos cuenta que si nosotros no agarrábamos un poco esta batuta de llevar a PepsiCo a transitar un poco por el cambio cultural que iba a significar meter el COVID en nuestras instalaciones, iba a ser muy difícil que la organización lograra subsistir en definitiva, o subsistir probablemente sí, pero pasar de alguna forma armónica y que no fuera algo difícil de asimilar en el tiempo, con costos posteriores, por supuesto. Entonces, ¿qué hicimos? Un poco les quiero contar qué es PepsiCo. A grosso modo, una empresa multinacional. En Chile llevamos 40 años, tenemos una planta de proceso en Cerrillo. Hacemos habitualmente más de 2.300 toneladas de alimento mensual. Nosotros desde la planta en Cerrillo, ahí hay una área intermedia, pero para hacerlo simplificado, distribuimos a lo largo de todo Chile a los supermercados, los kioscos y a distintos clientes. Nosotros llegamos con nuestros productos a toda la cadena de abastecimiento, no solamente a nivel de supermercado, no solamente llegamos a los grandes, sino que también llegamos a las pymes más pequeñas, incluso les podría decir que muchas veces llegamos también a las personas de comercio ambulante. Nuestro mix de portafolio es gigante, nosotros no nos clasificamos y un poco es algo que estamos moviendo ahora, pero dentro de nuestra estructura de reputación nosotros no ponemos nuestra marca corporativa, pero nosotros fabricamos Lay's, fabricamos los Snacks Mix, los tostitos, los doritos, las ramitas, entre otras cosas, los chitos, el maní, y en la parte de nutrición tenemos todo Quaker y las galletas Toddy, donde Quaker hoy día sobre todo cumple un rol fundamental porque la venta de avena se ha disparado impresionantemente por ser un producto esencial. Y en el portafolio de bebidas, que acá tenemos una alianza con CCU, donde nosotros les concesionamos nuestras marcas y CCU las termina vendiendo, pero tenemos Pepsi, Bills, Papi en piña, y por la parte de, digamos, de los productos energéticos tenemos Lipton Ice Tea, Gatorade y Adrenaline Rush, que acá se vende bastante poco, pero igual es un producto que tenemos dentro de nuestro portafolio. Entonces, como ven, somos una empresa además que, en definitiva, aunque hubiéramos querido parar por estar dentro de digamos, de la categoría de alimento, no íbamos a poder parar. Sí dejamos de hacer algunos productos por potenciar otros que consideran como Quaker, que obviamente es un producto bastante más esencial, pero nosotros no pudimos parar nunca. O sea, nosotros como compañía, nuestra área de ventas y operaciones siguió funcionando 24/7 y eso significó grandes ajustes a nivel de operación en sí. ¿Qué hicimos en comunicaciones internas? Armamos una estrategia basada obviamente en nuestras audiencias internas y externas, donde definimos que teníamos un staff bastante importante a quienes llegar, que nosotros llamamos ventas y operaciones, que es como por lejos el más crítico hoy día en el estado en que está, digamos, el país, y después tenemos un staff general o una administración, un back office, que están todos trabajando desde la casa, pero nosotros tenemos ventas y operaciones que están trabajando 24/7 para abastecerlo a todos ustedes de sus productos en el supermercado y en donde las estén comprando, y todas esas personas obviamente eran nuestra prioridad número uno, que tuvieran la tranquilidad que están trabajando con todos sus insumos de
de trabajo básicos, alcohol gel, guantes, mascarilla, etcétera, y que se sintieran seguros, y por lo mismo la información que nosotros bajábamos era vital. Y a su vez tuvimos el otro componente, que tenemos personas trabajando en la casa. Nosotros como compañía ya teníamos instaurado la idea del teletrabajo hace 5 años. De hecho, nosotros modificamos toda una oficina y mandamos a la gente a su casa 5 meses sin ninguna interrupción de nuestras labores, pero sin embargo, tenerlas en estas circunstancias es bastante diferente. Entonces también teníamos que comunicar, digamos, a esas personas. Y después las comunicaciones internas, obviamente a nivel de medios, teníamos los medios tradicionales y las redes sociales, que a nivel de medios nos preguntaron mucho por la cadena de abastecimiento, cómo estaba nuestra cadena de abastecimiento, y ahí les voy a contar un poco cómo lo enfrentamos. Y el tema de las redes sociales, donde nosotros a nivel corporativo no nos afecta tanto, sí nos han pedido mucho más tener nuestros productos en góndola o en venta, pero sí nos afecta a niveles de marca. Nosotros sí tenemos un montón de marcas, en definitiva, que están comunicando todo el tiempo, y sí, obviamente, teníamos que medir ese impacto. Y después, a nivel de gobierno y de cámaras de comercio, en definitiva, también tuvimos una comunicación bastante proactiva, donde tuvimos que bajar un montón de información con respecto al gobierno, de dónde están nuestras cadenas de abastecimiento, cómo nos estamos moviendo, cuáles son nuestros camiones, cuando partieron las cuarentenas, incluso cuando partió el toque de queda, tuvimos que mover un montón de certificados y permisos, y eso significó un montón de gasto en la operación. ¿Qué es lo que buscábamos un poco cuando empezamos a armar el plan de comunicaciones? Primero, para nosotros era cuidar, por sobre todo, y nuestra prioridad número 1, y lo hemos declarado desde el día 00, incluso antes de esta pandemia, lo declaramos a partir de octubre, cuando tuvimos nuestra crisis social, que igual nos vimos impactados en la logística de nuestra operación. Lo primero y lo principal para nosotros es la salud y la seguridad de nuestras personas. Lo declaramos en todas las comunicaciones que hacemos. La gente de verdad está súper clara que eso para nosotros es la seguridad, o sea, es nuestra primera prioridad, y eso no se ha cambiado nunca. Lo segundo para nosotros importantísimo como área era mantener el flujo de la información. Queríamos que tuvieran información oficial y que fuera confiable, y que la gente supiera que lo que nosotros estábamos comunicando era absolutamente y 100% real. Y en ese sentido nosotros también muchas veces nos vimos en la posibilidad, o tuvimos que hacerlo, en decir lisa y llanamente, no sé cómo contestar, no sé, y la gente lo entiende. O sea, en definitiva, nosotros nos vimos también en esa coyuntura de poder decir, no sabemos, pero apenas sepamos, vamos a comunicarles e informarles correctamente. Queríamos queríamos que las personas que están a lo largo de Chile, las 35 sucursales, supieran que nosotros estábamos cerca, que los líderes estaban cerca, que íbamos a estar ahí para apoyarlos y ayudarlos en absolutamente cualquier necesidad que ellos tuvieran, porque también nos dimos cuenta que la familia pasó a ser un stakeholder más, donde si nosotros no cuidábamos a la familia, el vendedor no podía salir a la calle a vender. Entonces tuvimos que un poco ampliar nuestro scope de seguridad. Eso fue clave. Nos dimos cuenta en algún momento que, en definitiva, con niños en la casa y personas preocupadas por la salud de sus familiares, de verdad el trabajador no puede estar 100% concentrado y en foco en su trabajo. Queríamos reconocer, esto fue clave también para nosotros, porque en definitiva, en este contexto, que la gente siguiera saliendo a trabajar, que nosotros le estuviéramos diciendo, nosotros no vamos a parar de producir, no vamos a parar de vender, y ustedes tenemos una responsabilidad con el país de llegar con nuestros productos al estante, y que la gente realmente pueda comprar lo que necesita comprar. Tuvimos que reconocer, o sea, tuvimos que hacer un montón digamos, de premios. Les pusimos, ya los voy a mostrar, les pusimos que eran nuestros héroes, dimos un bono de despensa, dimos un montón de premiaciones, cosa que la gente realmente pudiera sentir que nosotros estábamos atrás de ello, y que nosotros de verdad estábamos 24/7 como operación, y todos los que estábamos trabajando desde la casa estábamos para apoyarlos, a ellos en definitiva, y proteger la reputación de las marcas de PepsiCo, que son el capital más importante que nosotros tenemos, y la reputación del corporativo en sí. Lo que hicimos además fue englobarnos bajo un concepto, y le pusimos nos cuidamos todos. Y este concepto nos sirvió para bajar las comunicaciones a lo largo de todo el COVID, hasta que tuvimos un quiebre que les voy a mostrar cuál fue. Y todas nuestras comunicaciones, acá tengo algunos ejemplos, se estamparon en el concepto de nos cuidamos todos. Bajamos comunicaciones con un estilo gráfico unificado, que se entendiera que venían de ser de COVID, que eran cosas de COVID, y bajamos cosas desde
mantén la distancia, hasta cómo ponerte tu escudo facial, hasta cómo evitar cómo hacer la desinfección en tu casa de tus alimentos, cómo lavarte las manos, incluso son comunicaciones que se han ido repitiendo. Hicimos también, perdón, acá no le puse el play, mil disculpas, pero para que lo vean. Hicimos otro tipo de formatos porque lo mismo, no todos los formatos para comunicar de forma efectiva en el canal de WhatsApp. También tenemos personas que no tienen acceso a mail, por lo mismo Estamos, WhatsApp se convirtió en un canal. María José, María Jesús, parece que estás teniendo un problema de comunicación. ¿Ah? Aprovechamos de recordarles que pueden hacerles preguntas a quienes están participando en este webinar de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas a través de la misma bandeja de Zoom. Abajo hay una sección que se llama Preguntas y Respuestas. ¿Ah? Así que por favor, desde ya los invitamos. Parece que María Jesús ha tenido un problema de comunicación. Estamos viendo qué pasó con María Jesús, estamos conectándonos, nos está apoyando en toda la parte técnica la periodista Karin Galvez, directora de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, quien tuvo la gentileza de ofrecerse para participar moderando toda la parte técnica. Así que nuestras disculpas a quienes nos están siguiendo, esperamos retomar en unos segundos la comunicación con María Jesús. Quiero aprovechar que tenemos a Soledad Vial en pantalla para hacerle una consulta que nos hicieron llegar en preguntas y respuestas, de que si bien escapa un poco al área en que te estás planteando, pero una de las personas nos hace la siguiente consulta, no sé si la puedes responder, dice, nos pregunta en qué magnitud, si tienes alguna dimensión de porcentaje, están funcionando en Arauco en teletrabajo, ¿ah? Y también cómo ha sido la cultura corporativa y la comunicación interna cuando se trabaja a distancia. Perfecto, sí, tenemos un porcentaje importante de gente, sobre todo la gente de las oficinas en el fondo, que está trabajando en modalidad de teletrabajo. Calculo que es más o menos un 15%, 20%, más 20% de la gente que está en modalidad de teletrabajo. Y efectivamente ahí en el fondo se está trabajando constantemente el tema de cultura corporativa y también en el fondo con esta nueva modalidad, porque para nosotros fue algo nuevo, también de educar cómo es el teletrabajo. Entonces, la importancia en el fondo del conectarse en los horarios, pero también desconectarse en cierta hora, la importancia también de estar conectándose con los equipos y de tener en el fondo la conexión con la empresa permanentemente, y en ese sentido es muy relevante lo que les decía antes, la información que se está mandando diariamente, porque permite que si bien estamos todos lejos unos de otros, estamos todos sabiendo qué es lo que está pasando dentro de nuestra organización. Y lo otro es el desarrollo de un montón de plataformas internas que nos permitan estar más conectados, y en ese sentido también el área de informática de la oficina nos está haciendo capacitaciones 2 veces a la semana en todas las plataformas que podamos usar para poder mantenernos conectados, no solo desde esto mismo de una videoconferencia, sino que también cómo planificar nuestros trabajos, cómo compartir todos nuestros trabajos y documentos, todo en el fondo la planificación que hay detrás de un trabajo que cuando estás cerca se puede hacer en el fondo de una manera presencial, y hoy día que lo podamos hacer con todas las herramientas que existían y que hoy día las estamos aprovechando mejor. Y aprovecho de hacerte la última consulta para retomar con nuestra panelista, que ya pudo, al parecer, retomar la señal. ¿Cuál dirías que tú ha sido el cambio más drástico en la cultura? Porque me imagino que todos cuando trabajamos en una empresa tenemos una forma de hacer las cosas. Y probablemente comunicaciones es la responsable de transmitir los mensajes para que ciertos hábitos o culturas cambien. ¿Ah? Entonces, eso es lo que te quería consultar, Soledad, en el caso de una empresa que tiene gente de afuera, interna, ¿cuál dirías tú que fue lo más difícil y cómo ha sido la respuesta de los trabajadores frente a estos cambios? Bueno, yo creo que en términos de
el compromiso de la gente hoy día ha sido muy importante, y en ese sentido, en el fondo, en términos de cultura, yo te diría que el cambio hoy día es cómo la gente hoy día está conectada, manteniendo un distanciamiento social, no solo en el fondo, en nuestras casas, los que estamos trabajando con teletrabajo, sino que también en las mismas instalaciones. Hoy día, en el fondo, las reuniones tienen que ser más chiquititas, cuando vas a almorzar tienes que estar separado, y en ese sentido, en el fondo, el mantenerte conectado bajo otras herramientas es un cambio muy importante hoy día, esto de mantenerte conectado a través del WhatsApp, de la radio. Antes, en el fondo, habían salas donde había mucha gente junta, y hoy día tienen separadores y todo, y en ese sentido hoy día funcionan mucho más con el teléfono, con la radio, con el WhatsApp, y ahí había un cambio cultural muy importante para mantener esa comunicación entre los equipos y con otros equipos, pero a su vez, en el fondo, a distancia. Muchas gracias, Soledad. Creo que perfecta todas tus respuestas. Yo espero que haya quedado satisfechos los que consultaron. Ya al final del panel retomaremos las consultas, y ahora volvemos con María Jesús, que aquí ya estamos conectadas. Estos son los gajes del oficio de toda conferencia por Zoom. Así que agradecemos la comprensión y la espera de todos. Perdón ahí, perdón. ¿Me escuchan, verdad? Sí, por supuesto. ¿Y me están viendo? Sí. Sí, todo bien. Ya, entonces, perdón por la desconexión, estamos en vivo. Entonces, bueno, seguimos también armando comunicaciones internas en vista de, digamos, de generar cultura, y también nos dimos cuenta en algún momento cuando partió la pandemia, yo creo que a finales de marzo, que los equipos estaban muy sobrecargados, entonces los invitamos, por ejemplo, a hacer actividades como compartir con sus equipos una Lay's y una Pepsi, en definitiva, que la jefatura los instaran a juntarse y poder tener un momento digamos, de relajo, no estar conversando sobre trabajo. También armamos una línea CARE, que es una línea especial donde los trabajadores pueden llamar, pedir cualquier tipo de ayuda, no solamente con respecto a COVID, sino que si te quedaste, no sé, en pane de auto, o tuviste un problema con tu camión, o tienes un problema en tu casa, puedas llamar a esta línea y nosotros prestarte el soporte necesario, y mandamos bolsas de producto a lo largo de todo Chile, agradeciendo la gestión de toda la fuerza de venta y de todas las personas que están haciendo el tremendo esfuerzo en la casa. Pero nos empezamos a dar cuenta que la curva de contagio seguía aumentando, y nosotros, obviamente, también como compañía seguimos aumentando la curva de contagio al mismo tiempo que Chile aumentaba su curva de contagio. Y esa curva de contagio dentro de la compañía nos dificultó seguir, porque nosotros tenemos protocolos bastante estrictos, y por lo mismo, si una persona se contagia de COVID, nosotros aislamos inmediatamente por 14 días a todas las personas con las que esa persona estuvo en contacto. Entonces nos empezamos a dar cuenta que de repente teníamos, no sé, 125 personas fuera de la operación, 125 personas digamos, que teníamos que buscarles reemplazo para poder, digamos, mantener la operación funcionando. Y también sacamos y aislamos de la operación a 100 personas por estar embarazadas, o ser mayor de 60 años, o tener una enfermedad de base. Entonces nos empezamos a dar cuenta que mientras la curva avanzaba, nosotros más dificultades teníamos en definitiva, en seguir manteniendo la operación funcionando, porque teníamos muchas personas que estábamos cuidando y protegiendo en su casa, y que no estaban pudiendo estar en la operación con nosotros. ¿Y qué es lo que nos pasó en este plan, en definitiva, que armamos, que tenía mucho que ver con bajar información, es que nos responsabilizamos. Nos dimos cuenta que nosotros no estábamos responsabilizando y haciendo corresponsables a todas las personas que trabajan en la organización, que somos más de 2.500 personas, que también es responsabilidad de ellos cuidarse fuera de nuestras instalaciones. Nosotros podíamos hacer absolutamente todo, sanitizar 2 veces al día como lo estamos haciendo, dar todos los implementos de seguridad, tener todas las normas de higiene que corresponden, sacar a todas las personas por 14 días fuera con cuarentenas, digamos, preventivas, hacer un screening en las entradas de las sucursales, poner amonio cuaternario para que remojen sus pies, poner jabón y alcohol en los camiones, pero si no se sentían responsables, que una vez que terminaran su trabajo, llegaran a su casa, pasaran el fin de semana, del Día de la Madre, el Día del Padre o un feriado, y ellos no se dan cuenta y no se responsabilizan, nosotros íbamos a seguir con la curva tal cual como venía Chile, subiendo. Entonces hicimos un cambio en el tono de las comunicaciones. Ajustamos la forma en que estábamos comunicando.
no solamente a nivel gráfico, sino que bajamos fuertemente este mensaje que fue: no bajes la guardia, nadie puede cuidarte más que tú. Bajamos visualmente los colores a tonos más de urgencia, en definitiva. Seguimos manteniendo el nos cuidamos todos, pero estamos dando a entender que si no te cuidas en tu casa, o fuera de la oficina, o fuera de la planta, o fuera de la sucursal, nosotros no podemos ya, como compañía, protegerte ahí. Y por lo mismo, hicimos comunicaciones consecuentes con eso. En definitiva, todo empezó a agarrar un tono de voz que se puso, en definitiva, más alerta, más de que tú también tienes la responsabilidad, de que tú también te tienes que cuidar, de que esta es responsabilidad de todos combatir el COVID. Bajamos charlas informativas a las 2.300 personas que trabajan en PepsiCo, tanto de forma virtual como de forma presencial, manteniendo obviamente todas las medidas de protección, explicando, en definitiva, que es muy importante cuidarse, dando todas las medidas de seguridad. Pusimos un video que una de las personas que tuvo COVID en PepsiCo estuvo grave, nos dijo que quería dar su testimonio, él dio su testimonio, fue muy conmovedor, y eso fue muy potente para la gente, ver a alguien de su empresa, en definitiva, que está diciendo: oye, cuídate tú también, porque el que más sufrió fue mi familia mientras yo no estuve con ellos. Y hicimos esto, que lo comparto con ustedes porque creo que es una muy buena práctica. Les pusimos safety cards, pero básicamente es el coronavirus en 5 minutos, donde cada reunión que se hace en PepsiCo, tanto en ventas como operaciones, como en el área de administración, el jefe parte leyendo esta cartilla, que es tal cual las instrucciones de una azafata cuando se sube al avión. Tiene que leerlas uno por uno: cómo se ingresa a la sucursal, cómo se ingresa a la oficina, cómo uno se cuida en el camión, cómo llegas a tu casa, cómo es el autochequeo del COVID, cuáles son las indicaciones del escudo facial, cómo se cuida una mascarilla, y así, en definitiva, repitiendo una y otra vez la información, nos dimos cuenta que la gente realmente se empezó a cuidar. Ahí por primera vez, te diría que esto fue hace casi 1 mes y medio, nos dimos cuenta que la gente realmente empezó a entender al 100% y al dedillo lo que era esta enfermedad, y a tener preguntas realmente con respecto al cuidado, y no, en definitiva, a decir que estaban trabajando y que era súper terrible. No, en definitiva se dieron cuenta que esto era una enfermedad que todos íbamos a tener, todos nos teníamos que cuidar. Y esto es clave, se los comparto porque realmente creo que es una muy, muy buena práctica, sobre todo cuando tenemos empresas con operaciones grandes y que no están todas, digamos, atomizadas, sino que están desperdigadas a lo largo de Chile. Y en comunicaciones externas, partimos haciendo algo bien interesante, bueno, lo veníamos haciendo hace tiempo, pero acá lo incrementamos mucho más. Hemos donado al Banco de Alimentos más de 52.000 kilos de alimentos, tratando de apoyar obviamente las comunidades que hoy día se ven más desfavorecidas, y ya llevamos 10 donaciones de cajas de avena Quaker a Cerrillo, que es la comunidad donde nosotros estamos insertos como planta de producción, con muy, muy buenos resultados. También hemos donado a algunos hospitales, pero principalmente hemos puesto más foco en la comunidad de Cerrillo, lo cual ha tenido un retorno bastante y muy positivo, muy, muy bueno. De hecho, incluso con la Municipalidad de Cerrillo cerramos un acuerdo de colaboración en que los reemplazos de las personas que estuvieran enfermas con COVID vinieran de la Municipalidad de Cerrillo, a lo cual el alcalde está muy contento porque hasta ahora hemos dado trabajo a más de 25 personas. Así que eso ha sido muy positivo. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que teníamos que impactar no solamente a nuestra comunidad donde estamos insertos, sino que llegar a los almacenes de barrio, que son una de las pymes donde más se ha complicado la venta, y que nosotros obviamente tenemos como cliente, y nos damos cuenta que, uno, no son cadenas grandes, entonces no tienen la capacidad de comprar alcohol gel o distanciadores para atender a los clientes, o escudos faciales. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que llegar con esos implementos a los almacenes, y nos dimos cuenta también, además en ese camino de dar los alimentos, que necesitaban un apoyo. Necesitaban un apoyo mucho más allá que solamente que nosotros fuéramos y le diéramos los implementos para cuidarse. Entonces, ¿qué creamos? Una plataforma web que se llama mialmacenero.cl, que la apoyamos por leyes, pero de una forma digamos, muy discreta. Nos aliamos con la Multigremial Nacional, que está presidida por Juan Pablo Suet, para llegar a la máxima cantidad de almacenes posible con esta iniciativa, que buscaba un poco lo siguiente. Les tengo un videito para explicarles bien.
Aprovecho, María Jesús, decirte que estás un poco pasada en el tiempo, porque queremos ser respetuosos con nuestros espectadores y con la expositora que viene, así que solamente recordarte eso, te agradezco. Gracias. Selecciona el almacén más cercano a tu casa, haz tu pedido por WhatsApp y coordina retiro en tienda o despacho. Súmate y apoya el comercio local. Nos vemos en mialmacenero.cl. Así que, un poquito, estoy terminando, María Eugenia, así que esto fue un poco lo que Tranquila, al tranquila, era apoyo para a recordar, los, para gracias, recordar. al apoyo a los almacenes que nosotros consideramos es una de las, digamos, de las pymes de Chile que están más afectadas y que nosotros además obviamente nos importa apoyar a todos nuestros clientes con muy, muy buenos resultados. Hemos tenido hasta ahora 2 notas en Chilevisión, una nota en LUN bastante grande, 4 entrevistas radiales. Y bueno, las gestiones de prensa se valorizan en 49 millones de pesos, lo puse acá para como magnificar el nivel de impacto, y con esto un poco transmitirles también que cuando las empresas hacemos acciones que van en busca de apoyo a la comunidad y que no están poniendo por encima alguna marca potente, no quieren buscar, digamos, solo netamente como el brand washing, el entorno sí está receptivo y sí logramos posicionarnos de una forma correcta, que es lo que nosotros un poco buscamos. Así que muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta. Te dije que estaba terminando, María Eugenia. No, estamos perfecta en el tiempo. María Gracias. Jesús, agradecemos y también agradecemos que hayas podido retomar sin ningún inconveniente tu presentación, muy interesante porque lo muestra desde el rubro de la alimentación. Y queremos presentar ahora a nuestra siguiente y última panelista hoy día, que es la periodista Jessica Rivas. Ella es Senior Manager de Comunicaciones Internas de Scotiabank, una entidad financiera, y dada la relevancia que tienen los servicios financieros, creíamos que era muy interesante conocer cuál es la experiencia de las comunicaciones internas, y vamos a dejar a Jessica, que además tiene una estupenda trayectoria como periodista y redactora económica, a que nos cuente cómo han sido estas comunicaciones internas en algo tan complejo, como es tener clientes y al mismo tiempo gente que está atendiendo a esos clientes. Tienes la palabra, Jessica. Hoy muchas gracias, María Eugenia, por esa presentación y también agradecer a la asociación la invitación que me han realizado para participar en este seminario y la verdad de crear estas instancias para poder compartir experiencias y buenas prácticas. He estado atentamente escuchando la exposición de las otras panelistas, han estado muy interesantes y bueno, yo en esta oportunidad voy a compartir la experiencia de comunicaciones internas en Scotiabank. Yo voy a poner mi presentación, espero que me resulte, al menos cuando estábamos haciendo las pruebas estaba todo perfecto, así que, a ver, no sé si la ven ahí, se está viendo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Está No sé si me ven a perfecta. mí. Sí. Perfecto. Bueno, les quiero contar un poco cómo hemos acompañado nosotros a la organización y a nuestros colaboradores, nuestros stakeholders más importantes desde el punto de vista de las comunicaciones internas en Scotiabank. Aquí está un poco la agenda de lo que voy a hablar hoy. Voy a partir con un contexto que creo que es muy importante para el trabajo que nosotros realizamos, contarles un poco cómo ha actuado Scotiabank ante la contingencia y a partir de ahí, cuáles fueron los desafíos comunicacionales y la estrategia que nosotros planteamos para poder acompañar al banco durante la contingencia. Algo de resultados que me parece relevante poder contarles y finalmente algunas conclusiones. Respecto al contexto, es muy importante contarles que nosotros somos una empresa internacional, somos un banco canadiense. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando en Chile todavía no habían señales de COVID, nosotros como banco ya estábamos conversando respecto a los estragos que estaba causando la pandemia a nivel global. Por lo tanto, muy temprano en el verano ya teníamos el COVID como un tema de conversación en nuestra organización. Así que esto es muy relevante para ver cómo nosotros empezamos a actuar y la anticipación que tuvimos para enfrentar la pandemia. Esto también me parece relevante poder compartirlo con ustedes y tiene que ver con la posición que tiene el área de comunicación interna dentro de la organización. Nosotros formamos parte de la gerencia de asuntos corporativos del banco, que a su vez reporta a la gerencia general. Y creo que es clave porque finalmente estamos tan cerca de donde se toman las decisiones que nos permite tenerlas muy de primera mano y poder ejecutar estrategias
muy pronto y gestionarla de una manera adecuada. Así que esto también forma parte del trabajo que nosotros realizamos y creo que también impacta a la gestión que nosotros hacemos día a día. Respecto a cómo Scotiabank actuó en la contingencia. Como les dije, somos un banco internacional y el tema del COVID era algo que de verdad se estaba conversando ya desde el mes de enero en el banco. Por lo tanto, fuimos capaces de poder establecer medidas y protocolos cuando la pandemia aún no llegaba a Chile. Y como ven aquí en esta presentación, muy temprano, ya el 29 de enero, iniciamos las primeras comunicaciones hacia nuestros colaboradores en Chile, a través de todas nuestras plataformas de comunicación, informando de medidas preventivas, de ciertos lineamientos que nos daba la Casa Matriz. Cuando todavía muchos estaban de vacaciones, nosotros ya estábamos advirtiendo de lo que podía venir y de los impactos que quizás esto podía generar en la operación de la empresa. No tenemos que olvidar que nosotros somos un banco, somos responsables de la cadena de pago, un servicio esencial, por lo tanto la continuidad operacional es muy relevante. Ya por ese tiempo, también en enero, se creó una mesa de contingencia formada por distintas áreas del banco que definen y trabajan todos los protocolos y acciones relacionadas con la pandemia. Y muy importante, Comunicaciones Internas forma parte de esta mesa desde el inicio. No solamente recibimos lo que se define, sino que también estamos trabajando con ellos en las definiciones y en los protocolos que finalmente se implementaron. En marzo, cuando el COVID llega a Chile, el 3 de marzo, el banco muy pronto, 11 días más tarde, tuvo la posibilidad ya de iniciar una cuarentena preventiva enviando a sus colaboradores a trabajar en modalidad teletrabajo. Y en muy pocas semanas yo les puedo contar que más del 90% de los colaboradores de áreas centrales estaban en modalidad home office, y en el caso de las sucursales operábamos en sistema de turnos. Esto fue posible porque claramente el banco venía un par de años trabajando la modalidad de home office con un grupo importante de la organización, así que los equipos tecnológicos estaban, los sistemas de VPN también, así que pudimos replegarnos rápidamente y poder dar seguridad a nuestros colaboradores. Y así como les conté, fuimos capaces de establecer medidas y protocolos muy temprano. El banco ya también cuenta con un plan de retorno, un diseño que se va a activar de acuerdo a la situación sanitaria del país y claramente velando por la seguridad de nuestros empleados. Con este panorama que ustedes podrán decir tan ordenado, tan anticipado, ¿qué desafíos comunicacionales se nos podían plantear y qué podía venir para nosotros? Y claramente sí, los teníamos, así que contarles que nosotros identificamos dos realidades, dos audiencias. Teníamos colaboradores que nosotros llamamos en primera línea, colaboradores en sucursales, teníamos colaboradores críticos en áreas centrales, con todo lo que significa ser un colaborador de primera línea, colaboradores que tienen que ir a trabajar cuando la pandemia iba en ascenso en Chile, con todos los miedos que eso significa, pero también teníamos una gran masa trabajando en los hogares, en condiciones que no eran normales, porque el teletrabajo se estaba haciendo con la familia en casa. Dos tercios de nuestros colaboradores tienen hijos. Entonces, teníamos que ganarnos como Comunicaciones un espacio en su agenda para poder, en el fondo, entregarles las comunicaciones adecuadas. Nosotros en el banco tenemos una batería comunicacional in situ en nuestras dependencias, contamos con pantallas corporativas a través de las cuales nosotros también podemos comunicarles si ellos están en el casino, si están en la cafetería, además de todo el resto de los medios. Entonces acá teníamos un desafío importante. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Primero, es clave que tengan información clara que estaban pasando en el banco. Punto 1, teníamos que seguir comunicando respecto al estatus del banco en contingencia. Clave, protocolos de seguridad, qué estamos haciendo para protegerte. Y este es un tema muy importante, el tercer punto. Trabajamos muy fuerte y de la mano con nuestra área de recursos humanos en el liderazgo y la gestión de los equipos en contingencia. Nuestros líderes fueron clave para poder manejar a los equipos y yo les diría que el rol de comunicadores fue muy importante para en el fondo contenerlos y poder alinearnos durante la contingencia.
mucho consejo para el teletrabajo y la gestión del tiempo, porque nuestros colaboradores en home office estaban trabajando un poco más de la cuenta, sin respeto a los horarios, muchas veces no almorzando. Entonces, también vimos que ahí había una oportunidad de información relevante para poder entregarle, autocuidado y bienestar psicológico. Nuestra área de recursos humanos trabajó mucho, webinars de apoyo psicológico para los distintos colaboradores, y otras informaciones corporativas que también son relevantes que ellos tengan para seguir manteniendo la conexión con la empresa. ¿Cómo lo hicimos? Aplicamos una estrategia multicanal. Afortunadamente, en el área de comunicaciones contamos con varias plataformas comunicacionales para poder contactarnos con nuestros colaboradores. Tenemos una casilla de comunicaciones internas, tenemos un canal de televisión que funciona vía web, tenemos una red social, Workplace, y aquí está algo muy importante que tiene que ver con la comunicación de líderes. Antes, cuando estábamos todos operando en la torre o en las oficinas, había mucha reunión, había mucha town hall, que nosotros llamamos, que son reuniones de nuestros líderes con los distintos equipos, que no las podíamos hacer, y finalmente la tecnología nos ayudó, y creamos todo esto en digital. Entonces ya hemos hecho 3 town hall ampliados para nuestros más de 6.400 empleados con nuestro gerente general. También instalamos un conversatorio con el CEO del banco, que se hace 2 veces a la semana, con distintos colaboradores de distintas áreas para conocer sus impresiones. Tenemos una agenda abierta donde el comité ejecutivo en pleno se reúne con distintos empleados del banco para conversar de distintos temas, y webinars de distintos temas de COVID, temas de apoyo psicológico, alimentación saludable, que trabajamos junto al área de recursos humanos. Bueno, también la pandemia nos permitió innovar, así que durante este periodo implementamos un nuevo canal de comunicación, que fue el WhatsApp de líderes, que fue muy importante su instalación. El banco tiene muchas medidas de seguridad, de ciberseguridad, pero finalmente logramos instalarlo, y esto ha sido muy clave para poder ir dando direcciones a nuestros líderes y que ellos vayan transmitiéndola a sus equipos. Estos son algunos ejemplos de lo que empezamos a hacer ya, señaléticas en nuestra casa matriz. Y aquí tengo algunos ejemplos de lo que ha sido, por ejemplo, el town hall ampliado de nuestro gerente general, las conversaciones con el CEO, comunicados, etcétera. Y también aquí este es un video que no sé si se va a escuchar, porque la verdad que cuando estábamos probando no se escuchaba, pero lo voy a tratar de poner. Básicamente lo que no se escucha no importa, pero lo que queríamos hacer con esto es, en el fondo, generar cierta conciencia entre los colaboradores de lo importante que es usar la mascarilla, y dar finalmente distintos tips y medidas de seguridad que son muy relevantes para ellos. Alguien decía ahí que, claro, de repente uno quiere comunicar, y muchas veces no sabemos si lo que estamos comunicando está siendo bien recepcionado. Por lo tanto, vimos muy importante poder generar una encuesta hacia nuestros colaboradores para ver si las comunicaciones que estaba realizando el banco eran efectivas. Así que les quiero contar algunos resultados que tenemos al respecto. Por ejemplo, una encuesta que realizó nuestra casa matriz cree que el 92% de los empleados en Chile cree que las comunicaciones enviadas por el banco han sido útiles para comprender qué hacer frente a la pandemia del COVID-19. Súper buen resultado. En una encuesta local, nuestros colaboradores nos ponen un 4,3 de una nota sobre 5 respecto a cómo han sido, a lo útiles que han sido las comunicaciones durante la pandemia. Y respecto a los líderes, que se acuerdan que les dije que habíamos trabajado muy fuerte en la comunicación de líderes, el 91% considera que los líderes se han mostrado igual o más cercanos en esta contingencia. Son resultados que de verdad avalan la gestión que hemos estado realizando durante esta contingencia, y que de verdad yo los invito a hacerlo, porque uno muchas veces piensa que quizás está sobreinformando,
que quizás no es la información que la gente quiere recibir, y esto te ayuda mucho a tener un norte. Y bueno, algunas conclusiones que hemos aprendido durante este tiempo, que creemos que la comunicación tiene que ser permanente. O sea, de verdad, informar, informar e informar. Creo que en crisis no podemos dejar espacios vacíos, y la gente necesita información para poder manejar su ansiedad, para poder, en el fondo, estar más tranquilo y también estar más conectado con la organización. Otra conclusión, creo que es el rol clave que deben tener los líderes durante cualquier crisis. Los líderes son importantes siempre, pero creo que en las crisis los líderes son muy relevantes, y el rol de comunicador tenemos que darse. Muchas veces no tenemos líderes que claramente trabajan todos lo que son las metas de las empresas, etcétera, y el rol de comunicador quizás no está muy desarrollado. Nosotros como comunicadores tenemos que darles ese rol, apoyarlo, porque me parece que aquí ha sido muy importante. Atreverse a innovar. Nosotros innovamos mucho con los canales de comunicación. Creamos el WhatsApp Empresa, pero también creamos todas estas reuniones digitales que la tecnología nos permitió. Nosotros no habíamos hecho nunca un town hall ampliado de nuestro gerente general para los 6.400 colaboradores que están de Arica a Punta Arenas. Esta vez lo hicimos, ya llevamos 3, con mucho éxito, y los colaboradores están muy agradecidos por esta oportunidad. Y por último, escuchar. O sea, creo que tenemos que tener mediciones durante el momento en que estamos realizando la estrategia comunicacional, y también tener una comunicación bidireccional. En estas reuniones que yo les mostraba, conversando con el CEO, las agendas abiertas, más que ir a entregar un lineamiento o un mensaje de la organización, buscábamos mucho que nuestros colaboradores nos dijeran cómo se están sintiendo, qué está pasando con ellos, por dónde quieren que el banco haga alguna acción. Creo que eso fue muy importante, y fue muy importante para los resultados que les mostré. La gente, nosotros conversamos mucho con distintas personas en nuestras distintas reuniones, y la gente siente que la institución estuvo presente. Y eso es relevante, sobre todo pensando en que el banco técnicamente había hecho bien el trabajo para enfrentar la pandemia desde el punto de vista de los protocolos, de las medidas de seguridad. Nosotros como comunicaciones teníamos el desafío de que la gente lo sintiera así, supiera y lo percibiera de ese modo. Así que eso es lo que les quería contar, ¿no? Y bueno, cualquier pregunta que tengan, feliz la voy a responder. Muchas gracias, Jessica, por tu presentación. Ha sido muy completa. Creo que nuestras 3 panelistas nos han entregado una visión muy global del mundo de las comunicaciones corporativas, y para ser respetuoso con los tiempos de todos, voy a proceder ahora a hacer una sesión de preguntas y respuestas que nos han hecho llegar el público asistente, ¿ya? Una de las primeras, y que nos planteó nuestra directora de la asociación, Carmen Jauregui, justamente era un punto que tú tocabas, Jessica. No sé si puedes visualizarnos o estás con pantalla oculta. Acá estoy. Ahí está Jessica. Estoy un poco pegada, así que me apagué. Ah, ya. Es el rol de los líderes, que deje Jessica, de compartir pantalla. Aquí vamos a compartir pantalla. Y vamos a ver la pregunta que le estaba haciendo a Jessica tiene que ver que en el mundo de las comunicaciones corporativas las vocerías son muy importantes. ¿Quién hace de vocero? ¿Quién responde? ¿Quién enfrenta a la opinión pública? ¿Quién enfrenta quién habla con los trabajadores? ¿Quién habla con los sindicatos? ¿Quién dialoga con todas las instancias? Me gustaría saber, Jessica, si les obligó a ustedes a desarrollar un training especial con sus voceros o a cambiar el tipo de vocería. No sé si está Jessica en línea. Sí, aquí estoy, María Eugenia. ¿Me escuchas bien? Ya, sí, yo la verdad que, mira, el liderazgo es parte de la estrategia del banco. O sea, el liderazgo es una de las puntas de lanza de lo que es la estrategia de negocios de Scotiabank. Por lo tanto, yo te diría que nuestros líderes estuvieron a la altura. El rol de comunicadores creo que lo desarrollaron más durante esta crisis. También, bueno, lo venían desarrollando bastante yo te diría desde la crisis social de octubre, que también nos vimos sometidos también a ciertas presiones.
así que solamente fue darles el espacio, fue apoyarlo básicamente en organizar las reuniones, pero ellos tienen muy claro el rol que cumplen dentro de la organización, en la gestión de sus equipos y en poder manejar, yo te diría, las ansiedades y en poder alinear. Eso fue relevante. Perfecto. Tenemos otra consulta que nos hace y que voy a decir al tiro quién fue la persona que la hizo. Es la periodista Ignacia Barros. Ella dice que está dedicada mucho a ver temas de diversidad y equidad de género y nos plantea una inquietud que incluso hemos visto que ha salido en la prensa y que ha inquietado a toda la ciudadanía, que es que el encierro, estas cuarentenas que hemos tenido que vivir y también el modo teletrabajo ha hecho que tengan que convivir algunas familias y parejas en situaciones complejas. Entonces, ¿qué ocurre si tienen definido algún tipo de protocolo, alguna medida de contención, cuando de repente en una empresa o institución se presenta una situación en que una mujer pueda sentirse vulnerada, no en la empresa precisamente, pero que está viviendo una situación difícil en su hogar? ¿Cómo enfrentan eso? Porque también es una situación nueva para todos. María María Eugenia, Jesús. si quieres yo te ayudo con eso. Nosotros por lo Por menos en favor. PepsiCo hemos bajado fuertemente la iniciativa de mascarilla 19. Hemos bajado por lo menos 4 piezas a toda la fuerza de venta y a toda la fuerza de operaciones, en definitiva a las 2.300 personas de PepsiCo. Y se han hecho más de 57 capacitaciones con respecto a las ayudas que nosotros tenemos como empresa hacia los empleados. Y una de esas es una línea psicológica, donde hemos puesto fuerte hincapié justamente en la violencia de género. Y junto con esas capacitaciones hemos dicho qué es la violencia de género, partiendo también este año con la idea de medirnos en equidad de género. Entonces hemos un poco juntado ambas variables en una, para aprovechar, digamos, la idea de hacer las convivencias, las charlas virtuales. No sé si respondo bien tu pregunta. Sí, ¿y les ha tocado aplicar ese protocolo o todavía, afortunadamente, no? Mira, la línea de Speak Up que nosotros tenemos es absolutamente privada, así que no te podría contestar esa pregunta. No, Sé por supuesto, es la que se princesa. han tomado llamados, obviamente, y que incluso algunos han sido hasta con llamado a policía de ayuda, pero no te podría decir la cantidad, No, por supuesto. porque es absolutamente confidencial. De hecho, yo no las sé todas, un poco sé cuando los casos son bastante más graves y terminan en algún tipo de represalias hacia el trabajador, en definitiva, como algún toque, alguna llamada o alguna ayuda psicológica más profunda hacia la familia. Eso es un poquito hasta donde sé yo. Pero sí, la confidencialidad de la línea es absoluta y completa. De hecho, la línea, que es, como te digo, es psicológica y que busca, en definitiva, el apoyo integral de la persona, ni siquiera es atendida aquí en Chile. Se traspasa a un equipo global y que funciona súper bien, básicamente. Muchas gracias, María De Jesús. nada, un placer. Una pregunta ahora para Jessica, que me han hecho varios aquí a través del chat de preguntas y respuestas, es en este cambio, cómo prevenir el COVID y enfrentar situaciones, como tú dices, inesperadas. ¿Cuál dirías tú que ha sido el público más difícil o más agresivo? Incluso me atrevo a decir también que uno enfrenta en este tipo de escenarios las fake news, cosas que los empleados, los trabajadores llegan y dicen que pasó tal cosa, dicen que ocurrió esta otra, ustedes a lo mejor no me están diciendo la verdad. ¿Cómo ha sido enfrentar eso, Jessica? Sí, yo te diría que, bueno, la primera línea ha sido un tema más difícil de poder tratar, básicamente por los miedos que significa ir a trabajar en medio de una pandemia que va en ascenso. Entonces, yo te diría que lo principal es el miedo al contagio y a que mi sucursal no esté completamente sanitizada. Yo te diría que eso, cuando salimos a sucursales a hablar del COVID específicamente, lo que más le preocupaba a nuestra gente era, yo quiero saber si sanitizan con amonio cuaternario diariamente. Porque yo veo a la gente del aseo y la botella que tienen no es amonio cuaternario.
Entonces, poder desmitificar eso, porque efectivamente nuestra área de real estate se instruyó desde el día 1 que la limpieza diaria se hacía con amonio cuaternario. El protocolo era que cada vez que teníamos un caso de COVID en algún establecimiento, en alguno de los edificios, se sanitizaba de manera profunda, pero finalmente tú tenés que luchar contra eso. La gente no sentirse segura en el lugar donde está. Claramente tiene que ver con el miedo que significa estar ahí en la primera línea, atendiendo gente que no sabes cómo viene. Yo diría que eso fue lo más difícil, ha sido lo más difícil. Muchas gracias, Jessica. Y ya para ir cerrando, la siguiente pregunta se la quiero hacer a Soledad Vial. Aprovecho de pedirle disculpas a todos los que nos han hecho llegar consultas a través de preguntas y respuestas. He tratado de abarcar con las preguntas que hago el máximo posible de las inquietudes. Desde ya les dejo planteadas a las panelistas el interés de muchos de los que nos están escuchando de que por favor nos dejen sus presentaciones. Y también les comentamos que esto va a estar grabado y va a estar disponible en el sitio web de nuestra asociación www.anpe.cl. Y mi consulta es a Soledad para preguntarle de todas las acciones que se han hecho, de lo que se hacía antes COVID y ahora en plena etapa de COVID, ¿qué cosas crees tú que comunicacionalmente ya no es posible volver atrás? Y una herramienta que tú considerarías que es clave en lo que se viene para adelante, comunicacional, tanto en las comunicaciones internas como externas. Yo creo que en términos comunicacionales hoy día hemos tenido un gran avance en lo que todas hemos conversado en este minuto de estar entregando la información y derribar el mito de entregar la información rápido y de que se puede estar comunicando de forma rápida a toda nuestra gente, tanto interna como externa. Y en ese sentido yo creo que algo preguntaban acá del WhatsApp como herramienta de comunicación. Yo creo que es una herramienta de comunicación hoy día que ha tomado mucha fuerza, pero también creo que hay que usarla con mucho cuidado, porque si uno está permanentemente llenando a la gente de información a través del WhatsApp, la verdad que lo que vamos a lograr es que la gente también se salga, que en el fondo hoy día uno tiene que tener el permiso para que la gente pueda recibir o quiera recibir la información y te acepte, y en el fondo hoy día es muy importante entregar la mayor cantidad de información que ellos necesiten, y en ese sentido, lo que hablábamos antes de entregar la información que realmente necesitan y no llenarlos con información, pero a su vez en el fondo tener el cuidado de que todo lo que les entreguemos les sirva para que sea una herramienta atractiva. Muchas gracias, Soledad. Y con la respuesta que nos ha dado Soledad, estamos despidiendo este seminario de las empresas en tiempo de COVID, cómo comunicar. Es un desafío, todos estamos aprendiendo, creo que incluso los que trabajan en medio de comunicación también están aprendiendo, han sido experiencias muy valiosas. Agradezco su tiempo y que nos confidencien sus estrategias y aprendizaje. Espero que haya sido muy interesante para los que nos siguieron. Les han llegado muchas felicitaciones de aquí, no alcanzo a decir todos los nombres, pero las felicitan. Nosotros nos alegramos de haber tenido un panel con 3 destacadas profesionales. Como ustedes saben, la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas busca dar valor y elevar y mostrar la calidad que hay en nuestro gremio, y mostrar que en el periodismo hay muchos campos ocupacionales donde tenemos destacadas profesionales. Hay hombres y mujeres muy valiosas en el mundo de las comunicaciones corporativas, pero hoy nosotros quisimos relevar a 3 de ellas, mujeres. Nos alegramos mucho y todo el mundo las ha felicitado por sus presentaciones. Así que a mí solamente me resta darles las gracias por su tiempo. Les reitero el interés de todos los que están siguiendo por tener la posibilidad de acceder a sus presentaciones, y los dejamos invitados desde ya a que nos sigan en www.anpmpe, Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, para enterarse de futuras actividades. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Les invito a despedirnos a todas, chiquillas. Levanten la mano. Chao, muchas gracias. Chao, gracias María Muchas Eugenia por la gracias. invitación. Chao a todos.